Muy bien, vamos a continuar con la clase. Perfecto. Ujú. Hemos quedado aquí, creo que acá. Bueno, nos toca revisar entonces el tema de los centros efectores, ¿no? Ya hemos visto la ruta eferente, que va a ser la responsable de activar o de disminuir la actividad de estos centros efectores. Vamos a conocerlos. Primero tenemos a los vasos sanguíneos cutáneos, ¿no? Tenemos que recordar que la piel pues se divide en ciertas capas, ¿no? Epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo conocido también como hipodermis, ¿no? Y esta fascia que lo divide del músculo esquelético, ¿no? Para que puedan ustedes visualizar cómo los vasos sanguíneos, ¿no? Pasan entre lo que viene a ser estos espacios de tejido conectivo que están entre los músculos y luego se ramifican y ascienden hasta lo que vendría a ser la hipodermis, ¿no? Donde continúan ramificándose y ascienden hacia lo que viene a ser la dermis, ¿no? Reticular y esta porción pequeña que tiene forma de lengüetitas que se conoce como la dermis papilar. Y también noten, por favor, ¿no? Que es importante porque se pregunta de NAM, ¿no? Eh, que a nivel del epidermis no hay vasos sanguíneos, ¿no? No hay vasos sanguíneos a nivel del epidermis, ¿no? Los vasos sanguíneos llegan hasta la dermis, ¿no? Hasta la dermis papilar. Entonces, estos vasos sanguíneos van a ser los responsables de favorecer la retención o la disipación de calor. Por aquí está pasando la sangre, que es la principal responsable en transportar el calor. Si tengo vasodilatación, va a llegar mayor cantidad de sangre a la piel, se disipa por radiación, por convección y por conducción el calor, en caso tenga una elevada temperatura. En caso tenga una temperatura baja, ¿no? O esté en la fase de efervescencia de la fiebre, voy a estar en un proceso de vasoconstricción, el cual va a hacer que menos sangre llegue hacia la superficie corporal y se disipe menor cantidad de calor, ¿no? Es la función importante que cumplen los vasos sanguíneos, ¿no? Que son los centros efectores, vasos sanguíneos cutáneos, que son los centros efectores. Sus variables controladas ya las hemos comentado, ¿no? Que es la radiación, la convección y la conducción. Ahí tienen ustedes otra imagen donde podemos ver la epidermis que carece de vasos sanguíneos. Tenemos la dermis que se divide en la dermis papilar y en la dermis reticular. Y podemos ver una gran cantidad de vasos sanguíneos, de ovillos capilares a nivel de la dermis papilar, ¿no? Nos vamos a la hipodermis, hay vasos sanguíneos de mayor calibre, ¿no? Y por último, a nivel ya del componente profundo del hipodermis, ya cerca a las fascias y músculo esquelético, tenemos ya vasos de mayor calibre, ¿no? Para que ustedes puedan visualizar aquí a nivel de estos vasos sanguíneos de la piel, como entre las arteriolas y los capilares tenemos estos esfínteres, que son los que van a regular el llenado capilar, ¿no? Cuando estos esfínteres se encuentran relajados, se llena con mayor cantidad de sangre en los capilares. Esto favorece que la sangre pueda irradiar, ¿no? El calor, eliminar el calor por convección y por conducción a nivel de la piel, ¿no? Lo puesto cuando tenemos una constricción de dichos esfínteres. ¿Está? Lo que ya hemos comentado. Y tenemos que recordar que estos vasos sanguíneos pues, poseen una inervación. Esta medida por el sistema nervioso autónomo predominantemente simpático, ¿no? Vamos a visualizar que llegan a estos vasos sanguíneos fibras simpáticas postganglionares, obviamente, noradrenérgicas, o sea que van a secretar noradrenalina. Y aquí podemos ver nosotros a una terminal, ¿no? Axónica noradrenérgica, en la cual podemos nosotros visualizar la vesícula que contiene la noradrenalina o también llamada norepinefrina, ¿no? Como se secreta hacia este espacio sináptico, ¿no? La secreción de neurotransmisores, el espacio sináptico, para poder estimular a través de los receptores alfa 1, en este caso para poder estimular los receptores alfa 1, eh, y activar lo que vendría a ser una proteína GQ. La proteína GQ, recordemos nosotros, va a activar la fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a trabajar sobre un fosfolípido de la membrana celular, que se conoce como el fosfatidilio citrobifosfato, el cual se segmenta en deoxyglicerol e IP3.
Dentro de las cascadas que van a desencadenar está la liberación de calcio del reticulado plasmático liso y también activación de canales de calcio de la membrana celular que favorecen el ingreso de calcio del extracelular al intracelular, ¿no? Aquí está el reticulado plasmático liso, ¿no? Que está liberando el calcio a través de unos canales que dependen de ligandos, que el ligando va a ser el IP3. Sale el calcio, aumenta el calcio, y esto de aquí lo que estaría favoreciendo es la unión, no a la troponina C, porque recuerden que la troponina C es para músculo esquelético, sino a otra proteína. ¿Alguien recuerda cómo se llama? La calmodulina, ¿no? 4 calcios unen a la calmodulina, y la calmodulina va a ser responsable de favorecer la actividad de una quinasa, que es la quinasa de cadena ligera de miocina, la cual fosforila la miocina y permite pues que se dé la contracción a nivel del músculo liso entre actina y miocina, aumentando lo que viene a ser la contracción del músculo liso y favoreciendo a nivel tisular la vasoconstricción, lo cual a través de un estímulo pues adrenérgico favorece la conservación del calor a través de vasoconstricción, lo que vendría a generar una disminución del aporte vascular hacia lo que viene a ser la piel, ¿no? Y bueno, más que nada para que tengan conocimiento de esto. Se lo hemos mencionado, la norepinefrina, que están los receptores alfa 1, ¿no? Que están acoplados a una proteína GQ y van a aumentar las concentraciones de calcio. Ahí está. Entonces, en respuesta al frío, ¿no? Es que estos se van a activar, ¿no? En respuesta al frío se activa la respuesta eferente simpática, pero no solo es en respuesta al frío, sino también en, en respuesta al aumento de prostaglandina E2 a nivel del sistema nervioso central, ¿no? A nivel del núcleo preóptico, en respuesta al aumento de prostaglandina en un proceso de efervescencia de la fiebre. También esto va a favorecer una mayor actividad simpática que termina liberando mayor cantidad de norepinefrina a los vasos sanguíneos de la piel, ¿no? Y es por ese motivo que durante el proceso inicial de la fiebre, que comenzamos a retener calor y a producir mayor cantidad de calor, sentimos escalofríos, ¿no? Sentimos frío. ¿Por qué motivo sentimos frío, profe? Si es que estamos ganando calor de lo que retenemos y de lo que producimos. Bueno, ese frío que sientes es de tu temperatura periférica, no es de tu temperatura central. Por dentro, cavidades, está aumentando la temperatura, pero de forma superficial ese está disminuyendo porque estamos bypaseando toda la sangre que va hacia la piel hacia la región central de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Está? Lo opuesto ocurre pues en una respuesta al calor, ¿no? Habíamos dicho que en una respuesta al calor, a nivel del núcleo perióptico, se van a activar estas neuronas de tipo GABAérgicas que van a bloquear esta vía eferente, que van a disminuir la actividad de esta vía eferente simpática, ¿no? Y esto de aquí disminuía pues la liberación de norepinefrina y favorecía una disminución del tono vascular, aumentando pues lo que viene a ser la luz y favoreciendo una mayor llegada de sangre. Es por ese motivo que cuando tenemos calor hay vasodilatación de los vasos de la piel para que llegue más sangre y se pueda disipar pues con mayor facilidad. Muy bien. Otra situación en la que nosotros podamos pues presentar una actividad simpática aumentada, claro que lo hay. Tenemos, por ejemplo, la situación de una hipovolemia, en un shock hipovolémico. El paciente que tiene un shock hipovolémico, principalmente hemorrágico, te va a decir que te está poniendo frío, ¿no? Que se siente frío. Profesor, usted me explicó previamente que por el balazo o el cuchillazo, ¿no? Lo que sea que está haciendo que pierda sangre, se va calor con la sangre. Ya, perfecto. ¿Y ese es el único mecanismo que explicaría por qué se siente frío? La respuesta es no. No es el único mecanismo. Recuerden que durante la pérdida de sangre también se va a activar el sistema nervioso autónomo simpático para poder aumentar el gasto cardíaco a través de inotropismo, cronotropismo, aumento de la nota periférica. Pero este aumento en la actividad simpática no solo se va a ver reflejado en estas características que me permiten aumentar presión arterial, gasto cardíaco y respuesta periférica, sino que a su vez lo que va a hacer el sistema nervioso autónomo simpático es generar una vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos de la piel. Y profesor, ¿por qué? Bueno, pues tiene muchísimo sentido, ¿no? Oye, mira, tienes poca sangre que está circulando en tu cuerpo. En este momento, ¿para qué el cuerpo va a buscar enviar sangre a la piel? Realizar vasoconstricción a nivel de la piel para que la sangre que supuestamente debía dirigirse a la piel ahora se dirija a los tejidos más importantes, por ejemplo, como cerebro, podamos irrigar adecuadamente el corazón, ¿no? Es importante, ¿no?
Entonces, por ese motivo, el paciente en un shock hipovolémico, hemorrágico, también, ¿no? Un shock no hipovolémico de tipo no hemorrágico, ¿no? Va a tener esta frialdad, ¿no? Pero eso se ve clásicamente en los pacientes que tienen un shock hipovolémico de tipo hemorrágico, ¿no? Profesor, y esta situación en la cual se dé, digamos, este evento de vasoconstricción, pues también en la anemia, ¿no? Bueno, ya entiendo que supuestamente no hay mucho volumen, se cae volumen circulante efectivo en el shock hipovolémico hemorrágico de forma aguda, y está haciendo que yo haga la redistribución de la sangre, ¿no? En el shock hipovolémico. Y esto genera que llegue menos sangre a la piel y que me sienta frío. A todo esto, chicos, aquí como un pequeño paréntesis para que puedan ir fijando los conceptos ya cuando lleguemos a cardio. La piel no es el único tejido que por redistribución de la sangre se va a ver afectada, ¿no? Sino también se va a ver afectado el pobre riñón. El pobre riñón, pues sus vasos sanguíneos tienen un aumento del tono vascular y llega una menor cantidad de sangre al riñón, y esto explica por qué motivo los pacientes que están en shock hipovolémico pues pueden, con mayor, pues van a desarrollar lo que es una injuria renal aguda de tipo prerrenal, ¿no? Por un estado de mayor hipoperfusión en el shock hipovolémico, ¿no? Comienza a sacrificar al pobre riñón. Pero eso no solo se queda acá, esto explica también por qué motivo el tracto gastrointestinal también se ve afectado, ¿no? También hay una redistribución de la sangre que termina afectando el tracto gastrointestinal. Y en algunos pacientes que, digamos, tienen un shock hipovolémico marcado, pueden inclusive hasta presentar necrosis del tracto gastrointestinal. Ya lo vamos a ver en el tema de gastro, que a nivel de la flexura esplénica, en inglés lo conocen como la watershed area, ¿no? Es un área, ¿no? Que recibe terminaciones arteriales que en un estado de hipoperfusión pues se va a ver comprometido y puede llevar a necrosis, ¿no? Eso lo vamos a ver con más detalle en el tema de gastro. Entonces, para que vean ustedes que cuando tengo hipoperfusión, el cuerpo va a redistribuir la sangre hacia los órganos hacia los órganos vitales, ¿no? Los que supuestamente le van a permitir a esta persona vivir en ese momento, ¿no? Porque obviamente una injuria renal aguda, ya después de que se solucione el caso, también te va a terminar pues afectando bastante. De la misma forma, pues una necrosis intestinal, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, pues, de dónde viene, pues, el tema de la frialdad, de dónde viene el desenlace de una injuria renal aguda, y de dónde viene, pues, el desenlace de una isquemia, una necrosis del tracto gastrointestinal, ¿no? Que cumplen el mismo, que están relacionadas con un mismo punto, redistribución de la sangre. Bueno, cerramos este paréntesis de hipovolemia y nos vamos al tema de anemia. En el tema de la anemia también es un tanto similar. Va a haber un aumento del tono simpático que vaya a vasoconstricción de la piel, pero el problema aquí no es que tengas una baja cantidad de aporte sanguíneo, aporte de líquido del intravascular, sino que el problema aquí es que tienes un bajo aporte de hemoglobina. Y como la hemoglobina, estimados alumnos, está disminuida, el cuerpo va a tratar de enviar una mayor cantidad de oxígeno hacia los tejidos, ¿no? Entonces lo que va a hacer es aumentar la actividad simpática, generando vasoconstricción de la piel para que la sangre pueda desviarse hacia sus tejidos y pueda llegar una mayor cantidad de oxígeno por unidad de tiempo a los órganos más importantes. Eso también ayudaría a explicar la frialdad que podemos presentar en los pacientes pues, que tienen anemias entre pues, moderadas a severas, ¿no? Por ahí, entonces podemos identificar causas relacionadas a frialdad, ¿no? Por vasoconstricción asociada a anemia, asociado a hipovolemia, ¿no? Principalmente shock hipovolémico de tipo hemorrágico. Bueno, ¿qué cosa pues va a terminar afectando, ¿no? A esta perfusión de sangre que recibe la piel, ¿no? Uno, ya lo hemos comentado, el volumen circulante efectivo, ¿no? Este volumen circulante efectivo, pues hace que va a determinar la perfusión de los tejidos, ¿no? Si tengo un buen volumen circulante efectivo, mis tejidos van a estar bien perfundidos, van a recibir una cantidad de sangre con cantidad de oxígeno, cantidad de nutrientes adecuada, ¿no? Se cae el volumen circulante efectivo y hay una perfusión que está comprometida, ¿no? Puede ser una perfusión localizada, ya lo vamos a ver esto más adelante cuando toquemos el tema de las famosas placas de ateroma o la ruptura de una placa de ateroma que lleva, digamos, a isquemia del miocardio, por ejemplo, hay una hipoperfusión del miocardio, está localizado. Podemos también tener, por ejemplo, una placa de ateroma a nivel de la arteria renal, que puede también llegar a una hipoperfusión renal, ¿no? Y así podemos mencionar otros ejemplos, digamos, de hipoperfusión aislada. Pero cuando la hipoperfusión es sistémica, estamos solo hablando de una condición que se conoce como shock.
Bueno, entonces este volumen circulante efectivo, que es el responsable de perfundir a los tejidos, y dentro de estos la piel, que va a ser responsable de disipar el calor, está determinado este volumen circulante efectivo por la cantidad de sangre que va a inyectar el corazón durante una contracción. Esta cantidad de sangre que inyecta el corazón durante una contracción se conoce como volumen sistólico. Ahora, profesor, yo he escuchado otro valor que se conoce como fracción de eyección. Exactamente. Chicos, volumen sistólico es un valor absoluto, ¿no? Y fracción de eyección es un valor porcentual, ¿no? Es un coeficiente, un cociente, ¿no? Coeficiente, cociente, algo así es. Y volumen sistólico se expresa en mililitros, ¿no? La cantidad de mililitros que va a inyectar el corazón en una contracción. En este caso, lo normal que se inyecta, digamos, es 70 mililitros. Pero cuando nosotros hablamos del tema de fracción de eyección, estamos hablando de lo siguiente. Del total de sangre que hay en el ventrículo, del total de sangre que hay en el ventrículo, ¿cuánto representaba este volumen sistólico de ese total de sangre? Entonces, ¿cuánto representa el volumen sistólico de ese total de sangre que había en el ventrículo antes de contraerse? Es lo que viene a ser mi fracción de eyección. O sea, viene a ser dividir el volumen sistólico entre el total de sangre que había en el ventrículo antes de la contracción. Ese total de sangre que hay en el ventrículo antes de la contracción ya lo vamos a ver en cardio, se conoce como volumen telediastólico, ¿no? Ya lo han visto ustedes también en fisio. Este volumen telediastólico es la cantidad de sangre que está al final de la diástole. Entonces, volumen sistólico entre volumen telediastólico hace lo que viene a ser conocido como la fracción de eyección. Es un porcentaje importante que lo vamos a revisar más adelante porque nos permite a nosotros categorizar el tema de las insuficiencias cardíacas, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, insuficiencia cardíaca de bajo gasto, cuando la fracción de eyección está comprometida, borderline, en la cual la fracción de eyección está dentro de los valores normales, pero ya tirando para una fracción de eyección disminuida, y insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, o sea, con fracción de eyección normal. Oye, ¿cómo es eso? Bueno, ya lo vamos a ver en cardio. Entonces, el volumen sistólico depende de esta cantidad de sangre que sale del corazón, ¿no? Es una de las constantes importantes para el volumen sistólico, ¿ya? La cantidad de sangre que va a inyectar el corazón. Pero a su vez también depende de la cantidad de sangre que hay en el cuerpo, a lo cual llamamos nosotros volemia. Por favor, no confundan. Hablamos de volemia como cantidad de sangre. Volemia no es sinónimo de la totalidad de sangre, de la totalidad de agua que hay en el cuerpo. Eso es agua corporal total. La totalidad de líquido que hay en el cuerpo es agua corporal total. La totalidad de sangre que hay en el cuerpo se le conoce como volemia. ¿Ya? No olvidar esas diferencias. Entonces, este volumen circulante efectivo depende del volumen sistólico y depende de la volemia. ¿Por qué motivo, profesor, usted menciona esto? Porque vamos a ver más adelante nosotros, chicos, que en ciertas patologías en las cuales aumenta la permeabilidad capilar, una gran cantidad de líquido de la sangre escapa hacia el intersticio y la volemia se cae, ¿no? Se cae la volemia porque la sangre, el líquido de la sangre está escapando hacia el intersticio. Pero el agua corporal total sigue igual, ¿no? Porque la sangre está pasando de un espacio hacia otro. Eso, por favor, es importante que ustedes lo tengan en consideración, ¿no? Más que nada, esto les sirve a ustedes para diferenciar entre volemia y agua corporal total. Entonces, este volumen circulante efectivo, que es la sangre que está dando vueltas de manera activa por el cuerpo, depende, pues, del motorcito. Los que, creo que por aquí hay una persona que le gusta el tema de la construcción, de la gasfitería, pero estaba conversando con esa persona. El corazón es como esa bomba de agua, ¿no? Esa bomba de agua, pues, que está enviando el agua hacia los pisos de tu casa, ¿no? Necesitas esta bomba de agua, pues, para favorecer este volumen que está en movimiento, ¿no? Imagínate que las arterias sean, pues, las tuberías de agua. Y la otra cosa, no puedes tener tu bomba funcionando súper chévere, pero el problema podría darse que no tengas agua, ¿no? Que esté llegando a la bomba de agua, ¿no? Después es importante el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que está inyectando la bomba de agua, en este caso es el corazón, y la cantidad de agua, pues, que está circulando por por los vasos sanguíneos, ¿no? Que es la volemia. ¿Ya? Entonces, recordemos que este volumen circulante efectivo, ya lo he comentado, lo voy a seguir comentando, es el principal transporte de calor, ¿no? No se olviden, por favor, que el volumen circulante efectivo también es el principal transporte del oxígeno y el principal transporte del nutriente.
de los nutrientes, ¿no? Por ese motivo, cuando se cae el volumen circulante efectivo, pues las células comienzan a experimentar daño, isquemia y posteriormente necrosis, pues, ¿no? Porque se están privando de todos estos componentes del oxígeno y de los nutrientes, ¿no? Para poder realizar a cabo sus funciones, ¿no? Como no pueden realizarlas, pues las células mueren. Entonces, este volumen circulante efectivo llega, ¿no? A través de los vasos sanguíneos, de las arterias capilares hacia la dermis, y por los mecanismos de irradiación, convección y conducción, llevan o transportan el calor desde el medio interno hasta el medio externo. Ahí está, lo hemos comentado. Entonces, esta es una imagen, ¿no? Que resume todo lo que hemos estado ya viendo previamente. Lo mismo, ¿no? Tienen ustedes algunos factores que pues van a ayudar a movilizar el calor, ¿no? Con la sangre, ¿no? Y aquí, ¿qué cosa sería bonito que ustedes pudiesen ver, ¿no? Que tienen ustedes el corazón, que es esta bombita de agua que está movilizando la sangre con el calor hacia lo que viene a ser la superficie corporal, que viene a ser la dermis, ¿no? Y vean ustedes cómo a través de los mecanismos de convección, irradiación, evaporación y en conducción, este calor se disipa hacia el medio externo. Y luego la sangre que sale de la piel, ¿cómo sale? Fresquita, pues, ¿no? Sangre fría, ¿no? Para otra vez volver a pasar por el cuerpo y volver a captar todo el calor de estos órganos, ¿no? Y otra vez volver a hacer la misma cosa. ¿No? Repetir esa situación. Entonces, para poder nosotros disipar adecuadamente el calor, necesitamos un medio externo o un ambiente externo, pues que tenga condiciones óptimas, ¿no? Que tenga una temperatura ambiente adecuada, que no tenga un exceso de humedad, ¿no? Que tenga una ventilación adecuada para poder disipar el calor adecuadamente con estas variables controladas que hemos mencionado. Necesitamos un buen volumen circulante efectivo. Necesitamos también un buen gasto cardíaco, ¿no? Para poder movilizar la sangre, ¿no? Es por ese motivo que durante las clases habíamos estado nosotros comentando que los pacientes con insuficiencia cardíaca, en un inicio, cuando están en un estado de reposo, van a presentar frialdad, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque hay poco volumen circulante efectivo, porque el gasto cardíaco, el volumen sistólico se ha caído. Entonces está pasando poca sangre, ¿no? Circulando poca sangre circula hacia la superficie corporal. Y como circula poca sangre y el principal responsable de transportar el calor en la sangre, pues las extremidades de los pacientes con ICC en estado de reposo tienden a estar frías, ¿no? Frialdad distal. Esto lo van ustedes a corroborar con sus docentes del próximo ciclo, ¿no? Pero cuando el paciente que tiene ICC, digamos, es un abuelito que lo han dejado ahí, la verdad, disculpen con todo respeto del mundo que se me hacen las personas, lo dejan ahí abandonado, en el patio, ¿no? El cuidador se desinteresa completamente del abuelito, está con 4 o 8 mantas, ¿no? Y tiene poca sangre, ahora pues está en riesgo de hacerte una hipertermia, ¿no? Un golpe de calor, ¿no? Un golpe de calor. ¿Por qué motivo? Porque tengo poquita sangre circulando por acá y no voy a poder disipar adecuadamente el calor que va a estar aquí produciéndose en los tejidos. Esta sangre que está circulando no es suficiente para poder disipar el calor que se está produciendo acá. ¿Por qué motivo? Porque lo estoy exponiendo el abuelito a un medio ambiente externo en el cual no hay ninguna condición óptima para que pueda disipar el calor. Entonces no se va a poder disipar el calor y el abuelito va a comenzar a retener calor y eso lo puede llevar a una hipertermia, ¿no? Un dato importante a tener en consideración. En los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, como en reposo, pues frialdad distal, pero digamos que se les lleve a un ambiente caliente, ¿no? Con 24.000 frazadas, ¿no? Riesgo de hipertermia, ¿no? Lo pueden ustedes lo pueden ustedes luego revisar en los libros. Es lo que estábamos comentando, una insuficiencia cardíaca, ¿no? El volumen sistólico, una insuficiencia cardíaca de bajo gasto, ¿no? Que está comprometida la fracción de eyección, ¿no? Se cae el volumen sistólico, ¿no? El volumen circulante efectivo, como se cayó el volumen sistólico, también se cayó. Esto va a generar, pues, que la disipación de calor, que se le llama en los libros de fisiología termólisis, ¿no? Esté disminuida, y esto le lleve a un riesgo de hipertermia, ¿no? Tengo menor cantidad de sangre que me va a poder apoyar para poder disipar adecuadamente el calor, ¿no? Seguimos, en deshidratación moderada severa, ¿no? Profesor, ¿por qué motivo la deshidratación podría, pues, llevarme a mí a un mayor riesgo de hipertermia, ¿no? Tenemos nosotros al ejercicio y tenemos, por ejemplo, también a los diuréticos.
Por ejemplo, con el tema de la volemia, ¿no? Se cae la volemia en una deshidratación moderada severa, ¿no? Se cayó la volemia. Y como se cayó la volemia, el volumen circulante efectivo pues también se cae. Recuerden que el volumen circulante efectivo depende de la bomba del corazón, pero también depende de la cantidad de sangre que hay. Y entonces se cae la volemia, se cae el volumen circulante efectivo, y como se cae el volumen circulante efectivo, la capacidad de disipación se cae también, porque estoy llegando menor cantidad de sangre a perfundir la dermis, por lo tanto no puedo botar adecuadamente el calor. Y esto me lleva a un riesgo de hipertermia. Tengo entonces aquí unos mecanismos que me pueden llevar a deshidratación de moderada a severa, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Que me lleva a deshidratación moderada a severa. Otra situación, los diuréticos, ¿no? Y principalmente esto podría darse en aquellas señoritas, ¿no? Que pues quieren ir a la playa, se toman sus diuréticos, no toman nada de agua pues para no volver a ganar el peso y entrar otra vez en el bikini, ¿no? Por ahí tendríamos un estado de deshidratación aprox moderada, ¿no? Más el hecho de no tomar agua y estar expuesto al sol, ¿no? Le predispone también un riesgo de hipertermia, ¿no? Otros pacientes que, digamos, puedan presentar una diuresis elevada, ¿no? Como una condición patológica que pueda posteriormente pues, llevarlos a una deshidratación y pueda por eso ser una hipertermia, podríamos estar hablando nosotros, por ejemplo, de esos pacientes, los pacientes que tienen, ¿cómo se llama esta condición? Se me ha ido, se me ha ido de la cabeza. Una diabetes insípida, por ejemplo, ¿no? En la cual hay un compromiso, ya sea de la secreción de la hormona antidiurética o un compromiso en lo que viene a ser los receptores o la cascada intracelular de los receptores para la hormona antidiurética, ¿no? Comienza a tener una elevada diuresis y el paciente también se puede deshidratar, ¿no? Por ahí también es otro caso que podríamos agregar, ¿no? Otra condición patológica, una condición patológica, ¿no? Seguimos, pasamos ahora a la glándula sudorípara ecrina, ¿no? Para esto tenemos que recordar lo siguiente. Aquí tiene usted a la glándula sudorípara, tenemos una porción secretora y una porción de conducción, ¿no? Esta, aquí donde estoy aquí con el puntero, vendría a ser la superficie del epidermis, ¿no? Aquí esta superficie está saliendo de sudor en un estado líquido, ¿no? En un estado líquido, que después de eso, a través de pasar de un estado líquido de la materia a un estado gaseoso, es que se puede llevar lo que viene a ser el calor con mayor efectividad. Aquí quiero que recuerden que el sudor tiene una producción inicial de tipo isotónica. Gracias a una serie de canales que tenemos nosotros aquí a nivel de la porción de conducción, ¿no? Podemos reabsorber únicamente, exclusivamente lo que viene a ser sodio y cloro, y es impermeable para el agua. ¿Esto qué va a terminar generando? Pues que se comience a diluir el sudor. Y es por eso que al final el sudor, cuando emerge de la glándula sudorípara, es un sudor de tipo hipotónico, ya no se olviden de eso. Aquí tenemos nosotros otra imagen, ¿no? En el cual podemos ver el funcionamiento en la región derecha, podemos ver el funcionamiento normal de la glándula sudorípara. Vean cómo a través de ciertos canales se reabsorbe el cloro, estos grises, y a través de otros canales negritos se reabsorbe el sodio. Profesor, ¿cuáles son los canales que reabsorben sodio? Son los canales ENAC. Profesor, los canales ENAC ya no los vamos a volver a ver. No, claro que los vamos a volver a ver. Los vamos a ver los vamos a ver en gastro, los vamos a volver a ver principalmente en unas células que se llaman las células principales, ¿no? Que están ubicadas a nivel de la porción final del túbulo contorneado distal y a nivel del túbulo colector, ¿no? Los vamos a ver en una gran cantidad de patologías. Es un transportador, disculpe, transportador que estoy hablando, es un canal muy importante, ¿no? Muy importante que deben ustedes recordar. De esta forma se reabsorbe el sodio y a través de otro canal que quiero que ustedes recuerden que se llama el canal CFTR se reabsorbe el cloro, ¿no? Hay una patología que se conoce como la fibrosis quística, en la cual el canal CFTR se encuentra mutado. Al encontrarse mutado el canal CFTR, la reabsorción de cloro en la glándula sudorípara se encuentra afectada. ¿Qué termina generando esto? Pues que al momento de secretarse el sudor, las concentraciones de cloro pues van a encontrarse por encima de los valores normales. Hay una prueba para poder tamizar la posibilidad de tener fibrosis quística que se llama la prueba de sudor, en la cual se busca determinar las concentraciones de cloro en este, ¿no? Y en caso se encuentren elevadas, pues ya después se pasa a tomar la prueba genética para buscar determinar si tiene o no tiene fibrosis quística, ¿no? Es importante. Estos canales FTR ya lo vimos también en la clase, ¿no? Se van a encontrar una serie de tejidos, ¿no? Para eso también quiero que recuerden que como esta glándula sudorípara es impermeable al agua, si reabsorbo los electrolitos no va a pasar el agua, ¿no? Pero recuerden ustedes que normalmente bajo epitelios normales,
la secreción o la reabsorción de un electrolito lleva también consigo, de manera directamente proporcional, al ingreso o al egreso de agua. Cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a, a los bronquios, tenemos a nivel del epitelio bronquial canales FTR, que en vez de meter el cloro, lo que hacen es botar el cloro a la luz. Y junto con este que le acompaña, agua. Si está mutado, ¿qué va a pasar? Las secreciones bronquiales van a ser más espesas. Y si las secreciones bronquiales pues, son más espesas, estamos ante un problema ahí, porque esto puede generar posteriormente obstrucción, ¿no? Estas obstrucciones pueden generar atelectasia, estas obstrucciones pueden formar caldos de cultivo que pueden posteriormente llevar a lo que viene a ser bronconeumonías y posteriormente a infección bronquial que lleve a una inflamación transmural con la posterior debilidad de la pared del bronquio y su posterior dilatación que termina generando estas famosas bronquiectasias clásicas de la fibrosis quística, ¿no? Un tema interesante. Pero eso no solamente se queda, por así decirlo, con los bronquios, ¿no? Por ejemplo, otra queja importante de los pacientes que tienen fibrosis quística, este canal que estamos viendo que está mutado afectado, viene a ser el problema de la sinusitis. ¿Por qué motivo? La misma lógica, ¿no? Se afectan los canales CFTR, no se secreta adecuadamente una buena cantidad de agua porque no se exceden de cloro, las secreciones de los senos paranasales se tornan más espesas, no se pueden eliminar con facilidad, y esto lleva también a formación de caldo de cultivo, que termina desencadenando las sinusitis bacterianas, ¿no? Las secreciones también intestinales también se ven afectadas, van a ser más espesas. Esto lleva, por ejemplo, a que los pacientes, los recién nacidos que tienen fibrosis quística, tengan un retraso en la eliminación del meconio, porque el meconio va a ser más espeso, ¿no? Esto genera también que a medida que avanza el paciente que crece, sea estreñido, porque las secreciones van a ser más espesas y esto va a predisponer a estreñimiento. Otra condición también es que el paciente puede tener un síndrome de mala absorción. ¿Por qué motivo, profesor? Porque las secreciones del páncreas también van a ser más espesas, porque no sale cloro, ¿no? Sale menos líquido, las secreciones del páncreas son más espesas y esto le expone al paciente a obstrucciones pancreáticas que puedan terminar generando focos de pancreatitis aguda y posteriormente la famosa pancreatitis crónica, donde se ve comprometido lo que viene a ser el tema de las enzimas como la amilasa, la lipasa, los simógenos como crimotripsinógeno, quimotripsina, ¿no? Y no se puede absorber adecuadamente los nutrientes y nos lleva a un síndrome de mala absorción. Ahora, si es que esta inflamación progresa y la pancreatitis crónica continúa avanzando, eso también podría predisponer al paciente un compromiso del páncreas endocrino, porque hemos visto el compromiso del páncreas exócrino, ¿no? Del componente acinar. Pero también puede comprometer el páncreas endocrino y pues puede llevarle al paciente a una diabetes, ¿no? También es otra situación que se puede dar por la ubicación de los islotes de Langerhans a nivel del páncreas, ¿sí? Son datos importantes que nos permiten a nosotros hacer estas correlaciones con este canal CFTR, ¿no? Por eso la fibrosis quística es una patología bien preguntada en exámenes internacionales, porque nos permite a nosotros conectar varios tejidos para poder realizar distintas preguntas, ¿no? También se pregunta esta patología desde componente genético, ¿no? Es un tema interesante, ¿no? Ahí está lo que viene a ser el canal CFTR, canal ENAC, ¿no? Que favorece la reabsorción de cloro, la reabsorción de sodio, ¿no? En condiciones normales. ¿Está? Está. Otro dato importante que me faltaba comentarles es lo siguiente. Si yo tengo una pérdida considerable de sudor en una persona sana, pues estos pacientes van a perder mayor cantidad de líquido que osmoles. ¿Esto va a llevar a qué cosas, estimados alumnos? Va a llevar a un estado de una hiperosmolaridad, ¿no? Va a haber un aumento de la osmolaridad en la sangre, en el plasma, porque estoy perdiendo más agua que solutos. Y recuerden que cuando hay un aumento en la osmolaridad, el electrolito que siempre se va a ver reflejado con las variaciones de osmolaridad va a ser, pues, el sodio. Recuerden ustedes en fisiología que vieron ustedes la fórmula de la osmolaridad. Bueno, el principal componente en determinar la osmolaridad del plasma, pues es el sodio. Entonces, cuando sube lo que viene a ser la osmolaridad, casi siempre, por no decir siempre, sube el sodio. Cuando baja la osmolaridad, casi siempre, por no decir siempre, baja el sodio. En esta situación, el paciente estaría en un estado de hiperosmolaridad y aparte de eso, en una hipernatremia, ¿no? Tendría una deshidratación hiperosmolar. Es una deshidratación porque tendría una pérdida considerable de líquido. A todo esto, recuerden ustedes que cuando hablamos de deshidratación,
hablamos de una pérdida de líquido que compromete el funcionamiento adecuado de los tejidos de las células, ¿no? Y eso es lo que viene a ser una deshidratación. Y cuando hablamos de una deshidratación hiperosmolar, estamos hablando de una pérdida de líquido que compromete el funcionamiento de las células con una osmolaridad elevada, ¿no? Asociada a una osmolaridad elevada porque el líquido que se está perdiendo es hipotónico. Tenemos también a nivel de la piel la famosa excepción a la regla que ustedes ya vieron en el ciclo pasado cuando estuvieron revisando su libro de Constance. Esto aquí se conoce como las famosas fibras simpáticas postganglionares colinérgicas. Es la excepción a la regla. Estas fibras simpáticas postganglionares colinérgicas, que son la excepción a la regla para el sistema nervioso autónomo simpático, van a estar dirigiéndose hacia lo que viene a ser nuestras glándulas sudoríparas endocrinas. Entonces, estas terminales simpáticas, en vez de liberar norepinefrina, te liberan acetilcolina. Y profesor, un ratito va a tomar mi gaseosa. Y esto quiere decir que la sudoración está regulada por el sistema nervioso autónomo simpático, pero también a su vez, pero recuerden ustedes que el neurotransmisor no es norepinefrina, sino que es acetilcolina. Esto de aquí explica una serie de cosas. Esto de aquí explica por qué motivo, como lo pueden ustedes ver aquí, los medicamentos que poseen actividad anticolinérgica, medicamentos que poseen actividad anticolinérgica pueden bloquear la actividad, ¿no? Simpática sobre las glándulas sudoríparas y disminuir la sudoración. Y explicaría también por qué motivo, digamos, un abuelito que esté consumiendo anticolinérgicos, muchas veces estos de aquí les permiten a estos abuelitos, se utilizan varios de estos medicamentos en los abuelitos y los vamos a ver más adelante. Explicaría por qué están en cierto riesgo de poder desarrollar una hipertermia, porque no pueden disipar el calor empleando lo que viene a ser la sudoración. Y recordemos que la sudoración en ambientes calientes o en ejercicio, ¿no? Es un componente importante para la disipación de calor. Otro dato importante que si nosotros hiperestimulamos lo que viene a ser, si nosotros aumentamos la actividad colinérgica, estas glándulas sudoríparas se van a hiperestimular. Y esto ocurre muy frecuentemente en pacientes que tienen una condición toxicológica que se conoce como la intoxicación por órganos fosforados. Esto es algo que ustedes van a ver con detalle en el curso de farmacología, la intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Los inhibidores irreversibles de la famosa acetilcolinesterasa, que lo van a ver ustedes con mucho detalle en el curso de fármaco. Es importante que presten ustedes mucha atención porque los pacientes que tienen intoxicación por órganos fosforados son pacientes que ustedes van en algún momento, si van a hacer sus serums, como por así decirlo, siempre dicen cosas de la vieja escuela, como debe ser, se van a provincia o claro, provincia más que nada, que es donde está lo que viene a ser los campos de cultivo predominantemente, van a encontrarse casos de intoxicación por órganos fosforados. Y una de las características, como se está hiperestimulando la actividad colinérgica, es que estas glándulas sudoríparas estén hiperestimuladas y el paciente esté sudoroso, ¿no? También para que usted pueda hacer aquí la conexión respectiva. Entonces, ahí está. Fibras simpáticas postganglionares colinérgicas, ¿no? Van a estimular las glándulas sudoríparas y va a favorecer la sudoración. Nos vamos ahora a otro centro efector. Hemos visto lo que viene a ser el tema de glándulas sudoríparas, hemos visto el tema de los vasos sanguíneos. Vamos ahora a la famosa grasa beige y a la grasa parda. Bueno, ¿qué tenemos nosotros por grasa beige? Grasa beige no es grasa blanca, ¿no? La grasa blanca, recuerden ustedes, es aquel tejido que contiene adipocitos cuya función principal es la de almacenar energía a manera de triglicéridos. Primer punto. Pero bajo ciertas necesidades del cuerpo, por ejemplo, como ocurre con los esquimales, ¿no? Esto es lo que ya se ha demostrado, hay una transformación, ¿no? De esta grasa blanca a grasa beige. ¿Qué quiere decir? Que esta grasa blanca deja o tiene un cambio epigenético que lleva a activar ciertos genes que le permitan tener una actividad termogénica como lo tiene la grasa parda. Esto ocurre en los adultos, como lo he mencionado con el tema de los esquimales. Y tenemos aquí lo que viene a ser la grasa parda, ¿no? Esta grasa parda es la que está en los neonatos y comienza luego ya a desaparecer. Aproximadamente cuando ellos se llegan a los 12 meses ya casi no hay nada de grasa parda, ¿no? Y estas grasas tienen actividad termogénica, generan calor sin necesidad de escalofríos, o sea, sin necesidad de contracciones involuntarias.
Entonces aquí tienen ustedes a un adipocito de grasa blanca. Noten ustedes el núcleo excéntrico y esta gota lipídica que contiene los triglicéridos, los cuales cuando se requiere energía, pues, ¿no? A través del proceso de lipólisis se termina liberando, ¿no? Para que los ácidos grasos, como ya saben ustedes, puedan ingresar al ciclo de la beta-oxidación y puedan producir grandes cantidades de ATP. Y pues cuando no ya no ingresa nada de glucosa, ya lo vieron ustedes en bioquímica, pues no se comienza a producir los famosos cuerpos cetónicos, ¿no? Es un adipocito de grasa blanca y tenemos nosotros aquí a un adipocito de grasa parda. También podría ser de grasa beige, ¿no? Este adipocito de grasa parda se puso su nombre por el componente mitocondrial, que es este componente pardo. Las mitocondrias, recuerden, este adipocito tiene una gran cantidad de mitocondrias. Las mitocondrias van a poseer en la grasa parda unas proteínas importantes que van a recordar ustedes que se llaman las famosas proteínas desacoplantes. Las proteínas desacoplantes son aquellas proteínas que van a bypasear a los protones que se han acumulado en el espacio intermembrana de la mitocondria, ¿no? Y va a hacer que la energía cinética de esos hidrogeniones se traduzca en un 100% energía térmica. O sea que ya no se traduzca este pasaje de los hidrogeniones en energía térmica y formación de ATP por la ATP sintasa, sino que a través de estas proteínas acoplantes la energía cinética del pasaje de los hidrogeniones se traduzca en un 100% a energía térmica. Aquí tienen ustedes lo que viene a ser la curva de la producción de calor, ¿no? Un ratito. Tenemos nosotros aquí el nacimiento y el año. Y ven ustedes cómo de azul tenemos esta curva que nos habla a nosotros de la termogénesis sin escalofríos, que depende exclusivamente de la grasa parda. Y a medida que ya vamos llegando al año, ya casi desaparece por completo lo que viene a ser el tema de la termogénesis sin escalofríos, por grasa parda, y comienza a aumentar la actividad termogénica por movimientos involuntarios de músculo esquelético, lo cual se le llaman los escalofríos, ¿no? Termogénesis con escalofríos. Esta grasa parda principalmente actúa a nivel de neonato. Entonces, aquí tienen ustedes la famosa cadena transportadora de electrones, que son estas 4 proteínas que transportan pues electrones y dentro de su transporte de electrones favorecen el pasaje de los hidrogeniones que se comienzan a acumular en el espacio intermembrana de la mitocondria. Bajo condiciones normales, ¿no? Lo que debe pasar es que los hidrogeniones pasen a través de esta molécula que es la ATP sintasa y el pasaje de esos hidrogeniones se utilice su energía del pasaje para poder transformar este ADP más un fósforo inorgánico en ATP. De esta forma se produce el ATP. Recuerden que este proceso genera aproximadamente un 30% de calor, lo habíamos visto previamente, ¿no? La síntesis de ATP lleva a una producción aprox del 30% de la energía, ¿no? Que se va en calor. A diferencia del consumo de ATP, que habíamos dicho que era aproximadamente entre un 60 y un 70%. Bueno, pero en estas células, que es de grasa parda o de grasa beige, podemos ver nosotros que hay otra molécula importante que se conoce como la UCP1, que es la Uncoupler Protein 1. Esta proteína desacoplante va a permitir el pasaje de los hidrogeniones otra vez al mitosol sin la producción de ATP. Esto quiere decir que esta energía cinética se traduce casi en su totalidad en calor, ¿no? Importante. Entonces, cuando esos hidrogeniones pasan por esta proteína desacoplante, que viene a ser trabajo que se ha dado gracias al ciclo de Krebs, la energía, pues obviamente va a pasar a calor, ¿no? Eso sirve pues para que el bebito pues pueda producir calor cuando obviamente lo requiere, ¿no? Aquí tenemos otra imagen donde podemos nosotros visualizar la membrana celular donde está el puntero. Tenemos nosotros aquí las grasitas de las gotas lipídicas y tenemos aquí una mitocondria con lo que vienen las crestas mitocondriales. En la cresta mitocondrial, recuerden ustedes, es donde encontramos la cadena transportadora de electrones, la ATP sintasa y las proteínas desacoplantes. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a ocurrir acá es que esta proteína desacoplante, como ustedes pueden ver acá, los hidrogeniones va a pasarlos por los hidrogeniones van a pasar por aquí y va a producir el calor. De esta imagen, para que puedan ustedes ver cómo la norepinefrina, que habíamos visto que era un neurotransmisor que se liberaba por la vía eferente simpática, termina actuando sobre un receptor de tipo beta 3, está acoplada a la proteína GS,
termina activando la nitrociclasa, que activa el AMP cíclico, y que termina activando la proteína quinasa A, ¿no? Termina activando las lipasas, que terminan agarrando los triglicéridos de esas gotitas lipídicas para producir ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres ingresan a la mitocondria, ¿no? Y van a ver ustedes cómo cumplen dos funciones los ácidos grasos libres. Uno va a ser ingresar a lo que viene a ser, van a ingresar y van a actuar a través de y van a ser metabolizados a través de la beta-oxidación para formar aceticoenzima A, que posteriormente entra al ciclo del ácido, al ciclo de Krebs, ¿no? Para poder formar NAD, FAT, que posteriormente se utilizan para poder favorecer el pasaje de los electrones y posteriormente también favorecer el pasaje de los hidrogeniones a este espacio intermembrana. Es una primera función de estos ácidos grasos libres, servir de sustratos para la producción de energía y el acúmulo de hidrogeniones. Pero a su vez también los ácidos grasos directamente van a estimular la proteína desacoplante. Dato importante. La misma imagen, para que puedan ustedes ver aquí las proteínas desacoplantes en la membrana mitocondrial interna, cómo favorece el pasaje de los hidrogeniones. Dato interesante, nótese por favor que cuando se trabaja con ADP y fósforo inorgánico para producir ATP, normalmente de esta reacción se termina generando solo un 35%, 30% en calor. Pero si utilizamos las proteínas desacoplantes, se va a producir aproximadamente un 100% de calor por el pasaje de estos hidrogenos. Eso bien decía. Continuamos con la termogénesis sin escalofrío. Ya habíamos mencionado que la norepinefrina tiene un rol importante a través de agarrar estas gotitas lipídicas, producir los ácidos grasos libres, que va a permitir que se forme la ACID-CoA, que a través de una actividad translocasa ingresa al ciclo de la beta-oxidación, termina formando acetil-CoA, ingresa al ciclo de Krebs, se terminan produciendo los hidrogeniones. Pero recuerden ustedes que los ácidos grasos libres también van a tener un efecto importante sobre la activación de la proteína desacoplante, ¿no? Favoreciendo una mayor actividad y mayor pasaje de hidrogeniones para producir calor. ¿Ya? Eso viene interacción de la adrenalina con el receptor de tipo beta 3. A todo esto no se olviden que los receptores de tipo beta 1, beta 2 y beta 3 están acoplados a proteína GS. ¿Ya? Es una pregunta de examen para cualquier evaluación internacional que usted lleve, ¿no? Realmente, en Perú estamos un poquito retrasados a nivel de las evaluaciones, ¿no?, nacionales. La misma situación, vea, norepinefrina, beta 3, GS, proteína quinasa A, y estamos viendo nosotros cómo se activa esta lipasa, que termina agarrando los triglicéridos para formar ácidos grasos libres, los cuales van a ingresar a la beta-oxidación, posteriormente ciclo de Krebs, y como esos ácidos grasos libres también terminan estimulando las proteínas desacoplantes. Pero esta no es la única molécula, ¿no? La noradrenalina, que es una de otras misiones, es la única molécula. Tenemos también ahora sí a una hormona. La noradrenalina actúa, miren ustedes, sobre la superficie de membrana. Esta hormona, más bien lo que va a hacer es ingresar al citosol de esta dipósito de grasa parda, se va a unir a su receptor de hormona tiroidea. Recuerden que la que tiene la actividad es la T3, ustedes ya lo saben de fisiología. Y junto con este receptor de hormona tiroidea se une al receptor retinoide X. Se translocan al núcleo y van a aumentar la transcripción de las proteínas desacoplantes. ¿Esto qué explica, profesor? Esto explica, pues, por qué motivo los pacientes hipertiroideos, ¿no?, tienen un aumento en la expresión de proteínas acoplantes que también favorece la actividad, que también favorece o predispone a un estado de hipertermia, ¿no?, porque va a tener una mayor cantidad de proteínas desacoplantes, ¿no? Este tema de la noradrenalina también explica por qué motivo pues, descargas noradrenérgicas considerables pueden llevar a elevación de la temperatura cerebral. ¿Está? Lo que hemos comentado, en hipertermia, cómo esto aporta una tormenta tiroidea, y en hipotermia, cómo esto de aquí es asociado pues con el hipotiroidismo del coma asociado a coma mixedematoso, ¿no? Porque estas proteínas acoplantes en el coma mixedematoso más bien, en vez de aumentar su expresión, disminuye su expresión porque tengo poca hormona tiroidea. Vamos ahora a la termogénesis con escalofríos. Vamos a hablar de cómo es que se dan los escalofríos. De esta imagen, para mí, lo más importante que quiero que ustedes puedan recordar es cómo se desinhibe la vía eferente simpática, y esta de aquí va a descender hasta una neurona que ustedes ya conocen, que se encuentra en el asta anterior o asta ventral de la médula espinal. ¿Cómo se llama esta neurona? La motoneurona alfa.
va a despolarizar a la motoneurona alfa, ¿no? Entonces es una ruta involuntaria que a través de una neurona glutamayérgica te termina despolarizando a la motoneurona alfa. Dame un ratito. Ya, disculpe. Ok, entonces es una ruta involuntaria que termina despolarizando esta motorona alfa, se despolariza a través a través de PEPs, que son potenciales excitatorios postsinápticos, ¿no? A través del glutamato. Despolariza, lleva un potencial umbral que termina generando un potencial de acción en esta motorona alfa y se dan pues las contracciones musculares involuntarias. Son involuntarias porque en ningún momento pues uno está buscando contraer el músculo esquelético, ¿no? De manera voluntaria, ¿no? El cuerpo sí lo está buscando pues para que se produzca calor, ¿no? De la famosa termogénesis con escalofríos y cómo es que esto se da. Por último, vamos a las adaptaciones conductuales, ¿no? Que vienen a ser aislantes térmicos, ¿no? La posición corporal, por ejemplo, cuando estamos en la fase de efervescencia, que viene a ser aquella fase en la cual estamos buscando aumentar la producción de calor y disminuir la disipación de calor, normalmente, o sea, cuando estamos en esta fase de efervescencia, la fiebre, que nos sentimos hasta las patas, muchas veces tomamos una posición fetal, de manera involuntaria. Y uno dirá, oye, profesor, ¿y por qué tomamos esta posición involuntaria? Es para poder disminuir el área de superficie y de esta forma evitar disminuir la disipación de calor, ¿no? Disminuir el área de superficie de comunicación con el medio externo y de esta forma disminuye la disipación de calor. Por eso involuntariamente se toma pues esta posición fetal. Y pues también cambiar de ambiente. En un lugar más, si está haciendo frío afuera, nos vamos a un lugar más abrigadito en nuestro cuarto, nos ponemos pues una frazada tigre y estamos. Bueno, pero estas actuaciones conductuales se pueden ver afectadas, ¿no? Y es algo que usted va a notar, pues, durante su rotación como interno, porque usted va a estar pasando por piso a cada rato en medicina interna, que muchas veces es pues, el piso de geriatría, ¿no? Y una de las cosas que va a terminar acompañando que va a terminar afectando estas adaptaciones conductuales, vienen a ser las famosas demencias, ¿no? Dentro de las demencias que ustedes deben de, pues, recordar, está el Alzheimer, la demencia vascular, y también dentro de esta lo que viene a ser la enfermedad por priones y la enfermedad de Huntington. Estas son importantes que ustedes deben ustedes de recordar, ¿no? Y la demencia, no se olviden, es un deterioro cognitivo crónico, ¿no? La frase así corta por el momento que me gustaría que ustedes puedan entender, es un deterioro cognitivo crónico, ¿no? Es un deterioro cognitivo crónico que obviamente va a limitar, ¿no? Va a limitar el pensamiento, ¿no? La capacidad de procesar el pensamiento del paciente. Esto de aquí obviamente le va a comprometer las adaptaciones conductuales. ¿No? Ahí está. No se olviden, por favor, estas patologías que deben ustedes recordar y revisando. La enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, la enfermedad Huntington y la enfermedad por priones, que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Bueno, también hay otras patologías que ya no vendrían a ser demencias, sino limitaciones motoras que pueden llevar pues al paciente a un compromiso de las adaptaciones conductuales. Por ejemplo, el Parkinson, por ejemplo, tener una ACV que comprometa, digamos, una porción, un hemicuerpo, ¿no? Eso también puede afectar las adaptaciones conductuales, ¿sí? Muy bien, nos vamos a quedar hasta acá.